Pues siempre nos dicen lo mismo al principio de curso, y es que cuando llegan las protestas de los profesores, a través de los sindicatos, sobre que tienen muchos alumnos, más de lo previsto, o que hay plazas sin cubrir, que hay aulas en mal estado, siempre la administración también dice lo mismo. Poquito de por favor, vamos a esperarnos un poco, vamos a empezar que ruede el curso y todo esto se va a solucionar en breve. Bueno, pues esa es un poco la idea de esta entrevista con Juan Francisco Caballero, que es el responsable del sector de educación dentro del sindicato CESIF. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafael. Yo soy, bueno, de responsable en Almería, en Sí, Almería. sí, sí, Eso se, es. se Muy bien. sobreentiende. Esa es nuestra jurisdicción, por decirlo de Muy algún bien. modo. Bueno, pues aclarado ese aspecto, a ver, como decía, desde la Delegación de Educación, desde la Junta, siempre dicen, bueno, sí, muchas protestas y tal, pero vamos a esperar un poquito, que empiece a rodar el curso, que todo va a ir bien. Bueno, una vez empezado el curso, pasada una semana, ¿mantenéis las quejas que efectuabais al principio? Efectivamente, es que la plantilla, como denunciamos, primera semana de septiembre, denunciamos que el 80% de la plantilla en los colegios no se había ofrecido. Tenemos un sistema telemático, que es como se cubren las vacantes de las instituciones de todo el curso escolar. Y comparando años anteriores con este, de 200 plazas de primaria, pues llegaron el día 10 a su centro llegaron 89. 80%, no, perdón, 39. Un 80% menos de las que suelen llegar todos los cursos. Esto quiere decir que los niños empezaron el día 10 sin su alumnado. Que llegaron más tarde la siguiente semana cuando empezó secundaria. Bueno, han estado una semana el alumnado sin profesorado y ese profesorado, ¿qué es lo que le conlleva? Pues no llega directamente al centro ya iniciado, los de guardia ya empiezan o los de apoyo en este caso de primaria, a sustituir o equipos directivos, a sustituir a esas clases que no tienen el docente asignado, una semana, y eso durante el curso se va generando más todavía, más necesidad, ¿no? Han ido llegando, sí, han ido saliendo, pero seguimos igual. De hecho, hemos tenido algunas instituciones que no se ha cubierto porque ha terminado el plazo y al final se ha incorporado el titular tras un permiso o una baja y no se ha cubierto en 15 o 20 días, porque nuestro procedimiento que se llama SIPRI, desde que se convoca una plaza hasta que se adjudica, hasta que se incorpora, son 6 días, claro, si se hace bien y rápido, pero como hay terceras personas, que si el médico no le da bien el papel de la baja, que si no se graba a tiempo desde la administración, o sea, hay una serie de intermediarios que si no se graba a tiempo sale la siguiente convocatoria o en la siguiente, entonces podemos estar tranquilamente pues 2 semanas sin cubrir el puesto y después llega ya el titular prácticamente. Sí, pero fíjese porque me llama la atención una cosa. Decíamos antes, siempre sucede lo mismo. Es decir, lo normal es que cuando comienza el curso ustedes se quejen de que no se han cubierto las plazas que tiene que haber y que la Ujú. administración diga un poquito, esperarse un poquito que vamos a solucionar el tema. Bien, porque esto sucede todos los años. Quiero decir, de hecho, no es cuestión de partidos políticos. Esto pasaba con el PSOE, esto pasa con el Partido Popular. A juicio de ustedes, ¿cómo habría que hacer esto para que el curso empiece normal en su momento? Claro, nosotros los cupos, que se llaman, los cupos ya lo saben desde la administración desde el verano. Ya lo saben, ya saben la plantilla se divide como en dos perfiles de docente, plantilla orgánica, que son los que están definitivos en los centros, o plantilla de funcionamiento, que, como dice su nombre, que mandan a más recursos humanos, más docentes para que funcione el centro. Esos cupos ya están prácticamente establecidos desde que acabó un curso para otro, desde las matriculaciones. Las de secundaria son en verano, en julio, pero es que la de primaria acaba el curso y ya saben los cupos para el siguiente curso. Entonces, una de las cuestiones que pedimos a nivel de Andalucía, mi presidenta Elena, en la sectorial, en consejería, es que todas las plazas se cubran
o se adjudiquen en verano, para que el día 1 de septiembre ya esté todo el profesorado ahí. Si tú después necesitas cubrir una sustitución normalmente, pues ya sale el primer SIPRI, que es la plataforma esta digital, y tardan 7 días. Vale, y está el día 10, está ahí el docente con el alumnado que llega. Pero no es así. Entonces, al profesorado también le repercute negativamente. Tenemos una opción en secundaria que se llama la flexibilidad horaria, que es un derecho que todos los papás o mamás que tienen hijos menores de 12 años o mayores a su cargo piden agrupar las horas para cuidar de ese familiar, ¿no? Pues el docente que llega más tarde del 5 de septiembre pierde ese derecho. Luego, si todas las plazas se adjudican en verano, un porcentaje alto de profesorado está en el centro el día 1 de septiembre, porque los docentes no solamente dan clase a los niños, preparan el curso, se reúnen con los demás compañeros, el equipo directivo le distribuye su carga horaria, le dice tú vas a estar aquí, este es el edificio, este es tu departamento, este es tu aula, no tienes material, que necesitas, todo eso es la previa antes de que llegue el alumnado. ¿Qué pasa? Que el profesorado llega tarde y mal, porque sacan mal la convocatoria. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que en agosto, en la vacante informatizada de agosto, ya adjudiquen ahí todos los puestos. Y si a partir de septiembre tú necesitas algo, que saques todas las opciones. No te puedes aguantar porque ha habido un problema que lo solucionen, problemas informáticos, procedimientos que están diciendo que si el médico, que si no es solucionarlo. O sea, tanto un partido como otro. Nosotros no decimos un partido ni nada. El sistema falla y proponemos opciones de mejora, ¿no? Sí, sí. Por eso le decía que no es cuestión de partido, que es que la queja es sistemática, por lo tanto, el problema es el sistema. Claro. Eh, Quería preguntarle también sobre otra cuestión, porque no es el caso de Almería, pero en general en Andalucía han bajado el número de escolares, hay menos alumnos. Ujú. Ha aumentado el número de profesores. Sin embargo, ustedes se quejan de la ratio. Cómo es posible que si hay más profesores y hay menos alumnos, haya una queja porque las ratios son elevadas? Pero nosotros no pedimos que hagan medias, porque es muy fácil. La administración dice, la ratio de Vallarcal, 18 niños, por ejemplo, con un centro de elegido que están a 27 o a 28 en primaria, que es ilegal, porque es 25 más un 10%, suman, dividen entre dos, dice, la ratio está a 19. No, no te pedimos que se haga un ajuste, una adjudicación centro a centro. Si en una zona como la sierra o zona de baja natalidad necesitan a menos docentes, ¿vale? Pero es que tenemos gremios en el Ejido, Dalía, Berja, Campo Hermoso, Carbonera, la capital, que son grandes afluencias. Tenemos a grupos, tenemos un infantil, por ejemplo, el infantil, una etapa durísima para los maestros infantil, que están a 27 niños. La ratio es 25 más un 10% adicional, a 27. Y para colmo, si alguno hay con necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, no le rebaja un cupo, como puede pasar en Murcia, por ejemplo. En Murcia, por cada alumno con discapacidad, con necesidad educativa, te baja el cupo a 2. Entonces puedes atenderlo mejor. Entonces, esto no se hace aquí. Tú puedes tener una clase de infantil con 27 niños, donde 5 no están diagnosticados, porque esa es otra. Te dicen desde la administración que como no le han diagnosticado en la previa, antes de entrar en 3 años, ahora durante el curso no pueden diagnosticarlo. Pero vamos a ver, ese niño no está obligado hoy a la guardería, porque no es obligatorio, pues está en su casa. Y el diagnóstico no se lo hacen hasta que no pisa un centro educativo público. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el niño está todo el curso sin un PETIS, si necesita un PETIS, o un PT, o una L. Eso es otra cosa. La atención a la diversidad tenemos saturadísimo. Tenemos a los profesores de PT, pedagogía terapéutica, adopción en lenguaje, orientadores que hacen esos dictámenes saturados. Los orientadores están a 500 por orientador. Es imposible tú atender a esos 500 y atender a la necesidad de hacer un diagnóstico. Y si ya hablamos de los equipos de orientación educativa, que también son orientadores, que es un centro donde hay varios orientadores que se llama así, equipo de orientación educativa, tenemos un orientador que puede abarcar una zona, Berja, por ejemplo, que hay 7 centros, 7, y tiene a 1.000 alumnos para diagnosticar. A 1.000 alumnos para diagnosticar. Hacer un dictamen tipo B o tipo C, que tiene que ir a aula específica o a aula de integración. Entonces, eso no se hace bien. Tienes que poner más recursos, sobre todo para atender la diversidad, que en Almería precisamente va en aumento. Yo estoy en contacto con mis compañeros a nivel de Andalucía y donde estamos la media de una L de 20 o 30, aquí tenemos a 50 AL. O sea, 50 alumnos con una L.
Un maestro de audición y lenguaje, Perdón, está hablando para personas que no estamos en la materia. te Está voy soltando ahora. una serie de siglas que algunas sí Sí, las entiendo, pero muchos de nuestros telespectadores seguro que no, ahora, y otras no las entiendo. y va Rafael, AL significa audición y lenguaje. Son especialistas que se dedican a que ese alumnado pueda mejorar su dicción y su lenguaje. ¿Qué pasa? Que la mayoría de este alumnado tiene una discapacidad. Entonces estamos viendo que ese AL está con un alumno con discapacidad que tiene que enseñarle a hablar o a comunicarse, un alumno aula TEA. TEA significa trastorno del espectro autista, autismo. A un niño autista, una L, un especialista de audición y lenguaje, le tiene que enseñar a comunicarse, a hablar, a lo básico, ¿no? Y estamos teniendo sesiones de 45 minutos a la semana. ¿Cómo puedes tener tú un niño 45 minutos a la semana para enseñarle que además tiene una discapacidad? O sea, eso es impensable. En el resto de Andalucía están a 20, 25 de media. Aquí estamos sobrepasando los 50 a la semana. Es imposible, tú no puedes atender así a ese alumnado. Sí, le voy a preguntar por otra cuestión que también es muy propia aquí en Andalucía, sobre todo, perdón, en Almería, sobre Mira, todo en la zona del Poniente. Bueno, pues ha hablado de la diversidad, pero en esta ocasión le hablo de menores inmigrantes, de menores extranjeros. Algunos, bueno, los que ya son de aquí porque viven aquí no tienen problemas, pero los que acaban de llegar, le hablo tanto de gente del norte de África como europeos, ucranianos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dificultades está encontrando el profesorado para poder integrarlo en un aula normal cuando existen problemas de comunicación? ese es otro problema que hemos tenido. De hecho, en esta semana prácticamente hemos estado en Roquetas, visitando todos los centros de Roquetas, y en general puede tener el centro 17 nacionalidades en un centro, donde tú sabes inglés, francés, español y poco más. Hay una figura que es el ATAL, aulas temporales de adaptación lingüística, que son especialistas, suelen ser de lengua normalmente, que se dedican a enseñarle la lengua. Pero claro, mientras le enseña la lengua a ese alumno o alumna, ya empieza a estar integrado en el aula. Un chico o una chica que no entiende el idioma que está ahí, se convierte a veces en disruptivo en el aula. Entonces, un refuerzo y apoyo en el aula se necesita. Además, más atales. Hemos tenido en estos centros de Roqueta, donde hay una mayor inmigración, han perdido atales. El atal es la figura de la persona de lengua que enseña el idioma. Aula temporal, adaptación lingüística. Hemos tenido una reducción también en atales. Entonces, si tú no le enseñas al niño o niña que viene de otro país la lengua para integrarlo bien, difícil lo vamos a tener. Y porque ya empieza, directamente empieza en el aula. A veces en lengua, matemática lo sacan para estar con el de atal, pero yo soy de música de secundaria. En música lo metemos ahí. Claro, la música es universal. Tú tocas el instrumento y todo el mundo lo entiende. Pero claro, hay otras asignaturas que no, que son menos universales y son más complejas. Y al fin y al cabo, el ambiente disruptivo en el aula se produce no porque el niño quiera o la niña, porque tú imaginas 6 horas y media en un sitio sentado que no entiendes nada. Claro, Y no te muevas, no te levantes, no. Y el niño ahí o la niña que no sabe nada. Es difícil. Entonces, hay que atender bien la diversidad, sobre todo estas personas que vienen de fuera, porque encima de todo tienen, la mayoría, sufren también una cierta discapacidad también. Entonces, lo mismo que íbamos antes, la atención a la diversidad, a tal, audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y más recursos. Si necesitas doblar el aula masificada con 33, un profesor con 33, 17 nacionalidades, mm, ¿por dónde empieza? Y sí, más en sí. infantil, por ejemplo. Pero entiendo, ha mencionado, hemos hablado del tema de la ratio, que ya ha dicho que bueno, que tienen truco, tienen trampa cuando se dice. Y todas estas necesidades y ese aumento de profesores. Pero claro, también nos dicen desde la administración, estamos destinando a educación más dinero del que se ha destinado nunca. Bueno, pues si También tiene truco. está pasando todo esto, ¿dónde está el También tiene dinero? truco, Rafael, también tiene truco, perdona. Es que vienen ayudas de Europa, fondos europeos, y están destinando dinero a fondos europeos. ¿Qué pasa? Muchos especialistas de pedagogía terapéutica, orientadores y audición en lenguaje, se instaura un programa que dura 2 años y al tercero, como se acaban los fondos europeos, ya se eliminan a ese perfil del centro. Nosotros pedimos
que se conviertan en plazas estructurales para la administración y que sea competencia de la Junta de Andalucía para que sigan con ese recurso. Claro, ese dinero es prestado realmente, tal como viene se desembolsa. Y cuando hablaba antes de que hay más profesorado y menos alumnado, sí es cierto que la FP sí ha empezado por una apuesta por la FP desde hace 2 años, que ya este año es todo FP dual. Han llegado tarde y mal las instrucciones desde el Ministerio hasta la Junta y de momento no sabemos cómo, hasta julio que hubo una mesa el 30 de julio, que lo que se hicieron fue, lo que se hizo con esa mesa sectorial fue desarrollar prácticamente lo mismo que había llegado del Ministerio. Muchos centros no saben por dónde empezar, porque la FP se ha convertido toda en dual. Antes era una FP dual y otra no. Ahora la FP dual significa que de primero y segundo el alumnado hace las prácticas, con lo que conlleva buscar una empresa, que tú cojas a un alumno que no sabe nada. Claro, antes llegaba en segundo curso. Tú en primero lo has formado y en el segundo curso hace las prácticas. Con la dual llega ahora todo el alumnado de primero. Y las empresas no están por la labor todavía, muchas empresas. Tú dices, yo voy a coger a un chico, una chica que no sabe nada todavía, si me cuesta el dinero. Además, tiene que tener un tutor también asignado. O sea, una serie de cosas que todavía no están establecidas del todo. Entonces, sí es verdad que hay más profesorado, pero más profesorado en la FP, no en la educación obligatoria, infantil, primaria y secundaria. Ahí tenemos una merma de recursos humanos. Sí hemos tenido refuerzo por Europa, pero falta establecer asumir ese gasto por parte de la Junta de Andalucía al ponerlo en plantilla y hacer, que es lo que pedimos nosotros a nivel de Andalucía y también de Almería, hacer una ratio, establecerla por centro a centro. Si tienes 30 desdobla o pon 2 docentes en el aula. Porque no puede ser que tenga uno con 18 y tenga uno con 33. Eso es. Claro, pero ahí quizá el problema, entiendo yo, puede ser que los profesores no los pueden mover, el profesorado no lo pueden mover con tanta facilidad. Es decir, pues quito un profesor de elegido y lo meto en Níjar. No, no se trata de quitar. No, es un apoyo, es un refuerzo. Tú tiras de la lista esa de CIPRI y llamas a un interino y lo pones ahí como refuerzo, como apoyo. Eso en el COVID se hizo perfectamente. Cuando el COVID se demostró a nivel de Andalucía que eso era posible. En el COVID, con el tema de los grupos burbuja, se puso a un docente de apoyo y desglosaban o dividían los 30 o 33 entre los dos. El titular, digamos, y el cotutor, que era el compañero o compañera. Eso se hizo con el COVID. A partir del COVID, como ya no hay contagio ni burbuja, pues volvimos a lo de antes, 1,33 o Ujú. 34 que es ilegal, o 28 en primaria que también es ilegal, y ya viene. Sí, bueno, ¿qué le voy a contar yo que ya tengo una edad que recuerdo pues 41, 45 en un aula y mi padre y mi madre eran maestros y recuerdo a mi madre un día que llegaba súper contenta porque tenía, ojo, infantil, primero, segundo, creo que era. Solo tengo 38 este año. Qué alegría, solo 38 de primero de EGB. En fin, algo hemos mejorado, aunque queda Claro, mucho. pero es verdad que por desgracia la diversidad va en aumento, cada vez Sí, tenemos más claro. problemas, no Eso, sé, y una tenemos cosa más problemas compensa la otra. Sí, por sí. o por inmigración, porque somos ciudadanos del mundo, o por la tecnología, por lo que sea, cada vez tenemos más problemas y hace falta especialistas, orientadores, que hagan el diagnóstico de ese problema o discapacidad, ¿no? Y Quería fíjate tú, preguntarle también, porque otra queja generalizada, pero quiero ujú, saber su opinión. Se dice desde algunos sindicatos y desde algunos partidos políticos que el gobierno andaluz está apostando por la enseñanza concertada en detrimento de la enseñanza pública. Quería saber si la opinión de CSI va por esa línea, si cree que se está actuando de esa manera o no, o que son dos cuestiones que no tienen nada que ver. ¿vale? Cuando hemos hecho algunos estudios, es verdad que cuando hemos hablado de pérdida de unidades, se han dado más pérdidas en la pública que en la concertada. Eso sí es verdad. En la privada no nos metemos porque la privada es de ámbito particular, pero la concertada es de la Junta de Andalucía. De hecho, tiene su dirección general de concertada, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho estudios, sí se ha demostrado con los estudios que hemos hecho a niveles de Andalucía que las pérdidas de unidades en la pública han sido mayor con respecto a la concertada, ¿no? De hecho, ha pasado, por ejemplo, en Berja, que todavía hay un concertado,
han perdido unidades la pública y la concertada ha ganado. Entonces, ahí al fin y al cabo se va viendo. En la capital pasa lo mismo. La concertada ha dicho, nosotros denunciamos que los bachilleratos, cuando en la Salle, creo recordar que fue la Salle, que se pusieron 4 bachilleratos de concertado, claro, eso a todos los centros de la capital, pues le va a repercutir. Porque si tú tenías un grupo entero que estaba adscrito a tu centro y de pronto no venía, pues esa unidad se pierde. Ujú. Sí, sí. Y una última cuestión. Ustedes se quejan, además, en concreto CSIC hace estudios casi todos los años a principios de curso sobre la realidad, una encuesta a sus compañeros. Y una de las quejas principales es la burocracia, es el papeleo que ustedes tienen que hacer durante todo el curso. Eh, Esto, insisto, no es nuevo. ¿Qué hace la administración para agilizarlo? ¿Qué respuestas le da? Nosotros pusimos un plan de choque para la burocracia, que lo defendimos, que lo expusimos ante los medios, a nivel de Andalucía, a nivel de provincia, hicimos una rueda de prensa. Y tengo un libro por ahí de bastantes páginas, un dossier que se lo ofrecimos a la administración para que hicieran un plan de choque. De hecho, hay informes que se hacen por triplicado, por ejemplo. Tú haces un informe, lo mandas al inspector, por ejemplo, lo mandas a otro servicio, lo mandas a otro servicio. Y no son una copia que manda a 3 sitios. Tienes que hacer lo mismo, ¿no? Eso, por ejemplo, dijimos que se redujeran los trámites. En lugar de triplicado ni duplicado, un único documento. Que se pusiera en un repositorio y que ahí se descargara. Después tenemos también, por ejemplo, de hecho, tenemos algunos centros todavía que piden incluso que se hagan las actas a mano, cuando eso digitalmente se puede hacer también. Tenemos a compañeros que son secretarios de varias, varios órganos, de consejo escolar, de un claustro, de una coordinación del ciclo, y tienen que hacer 3 actas o 4 actas por ahí. Cuando viene un padre o una madre y lo atiendes como tutor, tienes que levantar un acta también de lo que le comenta a ese padre o esa madre, ¿no? Y de hecho no hay como había hace muchos años, como unos ítems que tú dices, por ejemplo, necesitas estudiar más, por ejemplo. Tú pones la N y automáticamente te saldría la frase porque ya la habías puesto, ¿no? Era más o menos lo que tú ponías, ¿no? Pues ya no, ya todo lo que tú tengas que poner, todo tienes que ponerlo continuamente a mano o escrito, ¿no? Redactado. Y ya no son los informes del alumno que tiene que repite o que tiene que recuperar una asignatura para los exámenes de recuperación, ya es a todo el alumnado, a todo, tanto el que aprueba con nota excelente, como el que suspende, como el que tiene que recuperar. Entonces, cuando tiene bastantes alumnos, que ponerle datos personales, o sea, es una locura. Y continuamente papeles, papeles, si eres coordinador más papeles, la gente al final no quiere ser coordinador, claro, ni quiere participar en los planes, proyectos, programas del centro, que vienen muy bien para el centro. Y al final lo que hace es que el profesorado se cansa. Y si ya hablamos del equipo directivo, es una tortura. De hecho, hemos tenido un problema a principio de curso con los comedores escolares. No, perdón, con el comedor escolar o chequelibro. Yo no recuerdo cuál de los dos era, ¿no? Y tenían hasta un día para cerrarlo. Y las familias podían poner como que estaban empadronados, autorizarlo para que lo mirara la administración. Claro, se ve que el Ayuntamiento de Almería con la administración educativa no se pueden cruzar. Cuando el centro le daba a cruzar, daba error. Tenías que llamar padre a padre, que era una zona donde los padres y las madres solían ser de gente que trabaja en el campo, para que fueran al ayuntamiento a pedir documentos y tú después uno a uno llamarlo y tú grabarlo todo. O sea, papeleo, gestiones, burocracia. Una última pregunta, también sé que es un asunto que al profesorado le preocupa mucho, y es el tema de las agresiones, el tema de las agresiones al profesorado, y no solo eso, también la falta de respeto por parte del alumnado, por parte de los padres. ¿Eso han visto algún cambio en los últimos tiempos, a mejor o a peor? La verdad que en general cuando vamos de visita y atendemos a los compañeros ha ido a peor. Ya no son agresiones físicas, sino sobre todo verbales. Verbales, muchas agresiones verbales, físicas y de hecho nosotros hemos elaborado varios protocolos que lo hemos repartido en los centros, a los equipos directivos y a los compañeros en la sala de profesores y la verdad y tenemos un sistema nosotros que se llama CESIF Ayuda Profe, que la gente llama, y tenemos mucha demanda, continuamente mucha demanda de agresiones
Sobre todo verbales, física en menor medida, pero verbales muchas. Te faltan al respeto continuamente, ¿no? Ahí está la famosa autoridad pública del docente que todavía no se ha resuelto en la administración. Hay una ley que es la autoridad pública del docente que todavía falta desarrollarse a través de la mesa sectorial en la Junta de Andalucía. Cuando ya se ha aprobado, de hecho hace 2 años que lo recuerdo, al presidente Juanma Moreno, que dijo, por fin tenemos ya una ley de autoridad pública del docente. Pues todavía no se ha resuelto. O sea, todavía es barato pegarle o insultar a un docente, digamos, ¿no? No somos autoridad pública todavía, como tal. Pues la verdad es que una sociedad que insulta a un maestro no apunta bien, ¿eh? No apunta bien, porque los profesores son el pilar de la sociedad. Pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, desgraciadamente veo que no han cambiado mucho las cosas desde el inicio del curso y lamentablemente también por lo que le escucho, el curso que viene pues volverá a ser un curso normal, es decir, ustedes volverán a quejarse de lo mismo de siempre y tendremos las mismas respuestas de siempre. Pues muchísimas gracias. Agradecerte, Rafael, que nos dé esta oportunidad y yo espero que gracias a estos detalles, pues que la administración coja el guante y se ponga a trabajar en todas estas casuísticas, en todas estas problemáticas que repercuten en el día a día de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, ¿eh?